Saludos hermanos, preocupaciones. Estamos viviendo en un tiempo en que muchos están preocupados por lo que puede suceder y en cierta manera hay razón humanamente pensando de que podríamos estar preocupados. Pero somos hijos de Dios y tenemos que saber cómo manejar con situaciones difíciles, con los llamados problemas, con desafíos y con cosas que no están en nuestro control y que podrían teóricamente en el futuro causarnos dificultades. Y por eso la Biblia habla bien claro de la preocupación como un asunto que se tiene que vencer. Conocemos el texto y no estoy hablando nada nuevo hoy, pero sí pienso que a veces nos tenemos que recordar de las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dejado. En Mateo 6, a partir del versículo 24, leemos algo de lo que Jesús nos quiere dar en el corazón respecto a situaciones que podrían ser difíciles para nosotros. Voy a leer el texto porque es un texto que es digno que se lea y que se medite, por supuesto. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por vuestro vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Preocuparse es peligroso, porque tiene efectos sobre nuestra vida que realmente añaden a la situación difícil que posiblemente estamos confrontando. O sea que el que se preocupa por algo que puede suceder en el futuro, sea mañana o dentro de un año, añade al peso que ya está cargando por la vida normal. Entonces preocuparse es algo que no es sabio. Y deberíamos saber bien claramente de que Jesús habló en el contexto de que no debemos servir a las riquezas, o sea que los hijos de Dios no vivimos para el bienestar material, y sabemos de que todo bienestar material tiene un propósito mayor, y este propósito es de que por medio de nuestra vida Dios sea glorificado en nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo cotidiano, en la iglesia. Y para eso, para realizar nuestra misión como hijos de Dios de ser luz y sal, necesitamos cosas, necesitamos comida, bebida, vestido, necesitamos casas, y en la vida moderna necesitamos mucho más que comer, beber y tener un techo.
Y Dios sabe, dice la Biblia, que necesitamos todo eso. Pero nunca deberíamos vivir para tener estas cosas, sino deberíamos utilizar lo que tenemos con tal de que Dios sea glorificado. Y por eso preocuparse quita de nosotros un enfoque y una atención y una fuerza de nuestra vida que necesitamos para realmente hacer lo que Dios espera ver en nuestras vidas. Y voy a hablar de consecuencias negativas del preocuparse y luego quiero terminar también con consecuencias positivas si evitamos el preocuparnos por situaciones, porque hay algo muy bueno en estas situaciones. Recordemos, y lo he dicho varias veces, nuestros problemas nunca son nuestros verdaderos problemas. Nuestro verdadero problema y nuestro verdadero desafío siempre tiene que ver con nuestra relación con Dios, nunca tiene que ver con nuestras circunstancias. Es muy importante. Entonces, ¿qué hace una preocupación? Una preocupación, en primer lugar, nos desvía el enfoque, la concentración de nuestro corazón y de nuestro espíritu de Dios hacia el problema. Ese es cuando uno va manejando en su coche por la carretera y mientras uno mira recto adelante, también uno va recto. Pero si uno mira al lado, con el tiempecito también toda nuestra vida se va girando hacia donde estamos viendo. Entonces, si estamos viendo el problema nos puede costar el contacto con viéndole a Dios y lo que Él dice de la situación. Y este cambio de enfoque, quitando la vista de Dios y confiando en sus promesas y en todo lo que Él es para nosotros, si empezamos a ver el problema, nos empezamos a concentrar en el problema, pero como no se puede servir a Dios y a las riquezas, tampoco se puede confiar a Dios y estar preocupado por un problema. Las dos cosas no se pueden, dice la Biblia. Y entonces es importante de que no estemos enfocándonos y concentrándonos en el problema. Eso no quita el problema y el problema puede ser muy real, pero la solución nunca está en el análisis del problema. La solución siempre está en lo que Dios dice del problema. En segundo lugar, tenemos que reconocer de que preocuparse de un problema nunca tiene un efecto sobre el problema. Eso no va a suceder. Si te preocupas mucho o poco, el problema generalmente se queda y no hay ningún efecto sobre el problema. Preocuparnos puede llevarnos al punto de que empecemos a creer mentiras. Mentiras respecto a quién es Dios, quién soy yo y qué significan o qué implican mis circunstancias y situaciones difíciles. En primer lugar, la Biblia dice que Dios no cambia. Dios es bueno, justo y santo y lo es siempre y lo es para conmigo. ¿Quién soy yo? Yo soy hijo de Dios. Entonces no hay situación que se pueda imaginar que esté fuera del control de Dios. Y si no hay nada fuera del control de Dios, no vale la pena preocuparse, porque el cristiano, si una cosa que le puede suceder es perder. Nosotros no podemos perder nunca. Aunque nos muramos, no podemos perder. Tenemos que recordar eso. Pero sí, siempre podemos ganar, aprender y aumentar nuestra confianza en Dios, nuestro conocimiento de la bondad de Dios. Nosotros no podemos perder si caminamos con Dios, pero sí perdemos cuando caminamos con nuestros problemas. Muy, muy importante. En cuarto lugar, la preocupación nos quita la paz. Y la paz es algo muy importante. Tenemos paz con Dios por Jesucristo. Esta paz es la calidad de relación que tenemos con Dios. Y si nosotros nos enfocamos mucho en el problema o en la amenaza que pueda haber,
nosotros perdemos la paz, pero la paz es muy, muy importante con tal de poder escuchar la voz de Dios. Porque si hay intranquilidad, si hay miedo, si hay temor dentro de nuestro corazón, es más difícil escuchar la voz de Dios, que es el Dios de toda paz. Entonces, perder la paz es un asunto muy, muy delicado. Y si tú has perdido la paz, por favor, haz todo lo posible para recuperarla y la encuentras siempre en el contacto directo con Dios. En quinto lugar, preocuparse nos puede llevar a una vida dominada por el miedo y el temor. Pero eso nos evita seguir viviendo por fe. El cristiano debería estar viviendo por fe y por esperanza. Esperanza se puede definir como la expectativa de lo bueno que Dios va a hacer más adelante. Y la fe y la esperanza son cosas muy importantes, dice la Biblia. Necesitamos caminar por fe. Pero si caminamos por miedo, eso va a causar de que nuestra fe disminuya. Y una fe disminuida es algo que realmente no queremos experimentar. Caminar en preocupaciones nos quita el camino por fe, pero somos llamados a caminar por fe en el carácter inmutable de Dios, por fe en la palabra de Dios, las promesas de Dios, por fe en la bondad de Dios. Y por eso preocuparse es muy, muy peligroso. Si seguimos en sexto lugar en el camino de las preocupaciones, podemos desarrollar una mentalidad de víctima. ¿Y por qué me pasa eso a mí? Y solo a mí me pasan estas cosas. Y uno empieza a ver todo lo que sucede en tu vida, incluso en la vida diaria. Cualquier cosa te pasa y ya empiezas a levantar esta queja indirecta hacia Dios diciendo, ¿y por qué a mí? Pero con una mentalidad de víctima, un cristiano no puede actuar en fe, ni en paz, ni en victoria. Porque nosotros no somos víctimas. Si nosotros realmente empezamos a desarrollar esta mentalidad de víctima, somos incapaces realmente de salir de esta cosa porque nos impide tener la relación con Dios, porque ante Dios no somos víctimas. Víctimas son personas que ya no actúan por sí mismas, que solo se ven como víctimas de la maldad de los hombres y de Dios y de todo el mundo y de todo el universo. Esta mentalidad es muy destructiva y se tiene que evitar. Y el primer paso para evitar una mentalidad de víctima es no preocuparse por nada, sino empezar a confiar en Dios y lo bueno que es Dios. Realmente, en séptimo lugar, concentrarse en los problemas, en las amenazas y situaciones difíciles, realmente alabamos y glorificamos a Satanás. Alguien ha dicho que el temor y el miedo es realmente alabar a la grandeza de Satanás. Porque realmente, ¿qué hacen los pensamientos de preocupación con nosotros? Empiezan a aumentar el problema. Es como una lupa. La preocupación engrandece el problema y al mismo tiempo disminuye a Dios. Así que en mi niñez había unas lupas que se podía hacer grande unas cosas con un lado y dándole vuelta las mismas cosas se volvían bien chiquitas. Eso es lo que hace la preocupación. Engrandece sobremanera, magnifica el problema y la amenaza y pone bien, bien, bien pequeño a Dios. Y eso no conviene porque es mentira y para nosotros tiene efectos muy, muy, muy destructivos y es algo que se tiene que evitar. En octavo lugar, preocuparse nos hace olvidar las bondades de Dios en el pasado. Como leemos en el Salmo 103, no olvides sus beneficios.
Todos hemos experimentado la bondad de Dios. Pero si nos preocupamos sobremanera en una cosa, olvidamos de que Dios en el pasado ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido justo con nosotros y que nos ha sacado de muchas situaciones. Este olvido es peligroso porque cuando hay situaciones difíciles nuevas que se nos presentan, es muy bueno recordar la bondad de Dios en el pasado. Por eso el Salmo 119 habla mucho de guardar los testimonios de Jehová. Tenemos que guardar estas cosas que Dios ha hecho, pero preocuparnos nos hace olvidar lo que Dios ha hecho y eso nos quita fuerza para tener la fe para la situación nueva que se nos está presentando. Por último, un efecto muy negativo de la preocupación es que realmente muestra de que el enfoque de nuestro corazón está sobre lo que podemos recibir de Dios y ya no tanto sobre Dios mismo. Y si la relación del cristiano es con lo que Dios le puede dar, que Dios le puede dar sanidad, liberación, Dios le puede regalar dinero, Dios le puede conseguir un trabajo. Dios nos quiere dar todas estas cosas. Leímos hoy en Mateo 6 de que Dios no tiene problemas de proveernos con todo lo que necesitamos, incluso con todo lo que nos gusta. Pero lo que Dios quiere es que no tengamos una relación exagerada con lo que Él nos da y poco a poco ya no vamos a tener una relación con Él. Porque cuando nos faltan estas cosas, ¿cómo estará nuestra relación con Dios? ¿Depende mi relación con Dios de lo que Él me da? ¿O voy a tener una relación con Dios aunque no me dé nada? Preocuparse nos lleva por el camino de solo tener una relación con Dios por lo que nos da. Y eso no es el camino de la Biblia y no es sano y tiene sus consecuencias negativas y destructivas. Entonces, viendo todo eso, podemos concluir que preocuparse es algo que no es sabio, es algo que nos destruye poco a poco, nos puede llevar al fracaso completo en nuestra vida, y es algo que no honra a Dios de ninguna manera. Y por eso evitar las preocupaciones es algo que es una tarea que tenemos que cumplir. Porque si nosotros tomamos nuestras situaciones difíciles con una actitud diferente, podemos ganar. Hay grandes beneficios en realmente enfrentarse a las situaciones, a amenazas, problemas difíciles, catástrofes, el fin del mundo. Todo eso pierde su poder sobre nuestro corazón si empezamos a verlo como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias buenas de evitar la preocupación? En primer lugar, cuando tenemos la actitud correcta, todo problema que se nos presente, grande, pequeño, no importa, toda amenaza, todo lo que venga a nuestra vida, ya no es un problema, sino es una oportunidad. Esa es una manera realmente de cambiar su manera de pensar. Empieza a evitar la palabra problema. Yo tengo un amigo en Inglaterra, un pastor, que nunca usa la palabra problema. Él siempre habla de oportunidades. Y realmente tiene razón. A veces es chistoso andar con él, porque uno se da cuenta, ay, para mí todo es problema y para él todo es oportunidades y uno se siente mal, pero tiene razón el hermano. Problemas no existen si somos hijos de Dios. Existen oportunidades para conocer mejor a Dios, oportunidades para conocerme mejor a mí mismo, porque las situaciones difíciles revelan lo que está dentro de mí y me dan la oportunidad de corregirme. Por lo tanto, la Biblia habla de que tener como sumo gozo
cuando os encontráis en diversas aflicciones. ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles son beneficiosas si las tomamos sin preocupación, sino con la expectativa de que aquí hay algo bueno para mí, a pesar de que se pueda ver negativo. Es muy interesante de que en Números 14:9 problemas son llamados pan, o sea que aquí se está hablando de los gigantes que estaban en la tierra prometida, que los espías estaban viendo de que las ciudades estaban amuralladas hasta el cielo y que encontraron los hijos de Anak que medían como 3 metros. Y para los israelitas de tamaño normal, estos hijos de Anak, los habitantes de la tierra prometida, constituían un problema. Pero Caleb y Josué, cuando los ven, no lo ven como problema, sino que en Números 14:9 dice que como pan los comeréis. O sea que el supuesto problema se convierte en algo que a mí me fortalece, me da fuerzas y me hace crecer. O sea que si llegamos al punto de ver nuestros problemas como pan, como alimento para nuestro espíritu, entonces nuestros problemas pierden su amenaza y podemos empezar a ver con toda razón y con toda verdad podemos ver a toda situación difícil como una oportunidad de alimentarnos, fortalecernos y crecer en Dios. Por eso, problemas o situaciones difíciles nos dan la oportunidad de evaluarnos, evaluar el grado de nuestra fe, evaluar el grado de nuestra paz, evaluar la calidad de nuestra relación con Dios, evaluar si seguimos a Dios solo por lo que me da o por quien Él es. O sea que toda situación difícil tiene la gran ventaja de poder ayudarme a mejorar mis caminos, mejorar mis decisiones, mejorar mis actitudes, y realmente no hay nada negativo en una situación difícil si la tomamos como se debería tomar. Por último, y es algo muy importante, cuando nosotros aprendemos a vivir sin preocuparnos, nos independizamos de vivir por circunstancias. Muchas veces la vida de creyentes está determinada, está dictada por sus circunstancias. Si las circunstancias son favorables, actúan así, y si las circunstancias no son favorables, cambian su manera de actuar. No, el cristiano debería siempre estar en paz, siempre actuar sobre la base de sus convicciones, sobre fe, y las circunstancias no deberían en gran manera determinar sus decisiones o sus acciones. La Biblia en Efesios 6 habla en cuanto a la lucha en contra de las fuerzas de Satanás y sus huestes, de que deberíamos estar preparados antes del ataque. Habiendo hecho todo, dice Pablo, entonces estad firmes. Muchas veces cristianos viven así. Hay un vaso de leche parado en la mesa. Y muchos cristianos dicen, hay un vaso de leche en la mesa. Yo pienso de que un día Satanás lo podría botar. Bueno, los cristianos sabios colocan el vaso de leche de tal manera en la mesa que nadie lo puede botar. Los cristianos que no han aprendido bien reaccionan cuando ya el vaso está tirado en el suelo y reaccionan a lo que Satanás ha hecho en lugar de anticipar lo que a Satanás podría hacer. Y si aprendemos a ver las situaciones difíciles así, podemos aprender a independizarnos y a solo reaccionar a lo que pasa, a una vida proactiva, con acción premeditada, con acción dirigida por el Espíritu de Dios, que estemos preparados ya cuando venga el llamado problema o la situación difícil.
Así podemos vivir si nos mantenemos bien cerca al corazón de Dios. Quiero terminar solamente con un comentario. El cristiano que no se preocupa, eso no significa que es un cristiano que vive en una forma de fatalismo. Fatalismo sería decir que no importa qué pasa, de todos modos todo se va a arruinar y ¿qué me importa? Fatalismo tiene un tinte de indiferencia. Si me va bien, si no me va bien, ¿qué importa? O el fatalismo que está en algunas religiones como en el Islam, donde hay un Dios fatalista, un Dios que no se sabe, que actúa por capricho. No, el cristiano no es un fatalista. El cristiano no se preocupa porque eso es su comportamiento normal como hijo de Dios. El cristiano no se preocupa porque ha aprendido a caminar con un Dios que es el Dios de paz, que es el Dios en quien está todo lo que yo voy a necesitar. Y aunque yo no tenga nada, y aunque haya perdido todo, y aunque esté en medio de lo que el mundo llama miseria y catástrofe, el cristiano sigue teniendo a Dios y con Dios todo es posible. Por eso yo nos quiero animar, no nos preocupemos, hermanos. No hay nada por qué preocuparse, porque Dios sigue en su trono, y si Dios sigue en su trono, yo puedo actuar como su hijo aquí en la tierra, sabiendo de que todo es para mi bien y que yo como hijo suyo solamente puedo ganar. En medio de la miseria, en medio de la prosperidad, yo siempre seré un ganador porque he vencido juntamente con Cristo Jesús. Que Dios nos ayude siempre.